nuestro invitado del día de hoy, Jorge Jiménez, docente, antropólogo, directo de España a Asunción. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ¿qué tal tu visita por Paraguay? Bueno, pues aprovechando un poco las vacaciones que tenemos por motivo de la Navidad, pues Paraguay para mí siempre ha sido un foco de información, de estudios, que yo creo que es el gran olvidado a nivel latinoamericano. Y por mi experiencia personal y también laboral, que me llevó a estar aquí una larga temporada viviendo, trabajando entre la sociedad paraguaya, pues sí es verdad que descubrí muchos temas muy interesantes que analizar, sobre los que escribir, debatir, y nunca me he desligado de ello, y ahora con mucha más razón por los diferentes acontecimientos que estamos viendo no solamente en Paraguay, sino en el entorno del resto de los países alrededor de Paraguay. Pues yo creo que nos están aportando mucha información y sobre todo puntos de vista diferentes, muy interesantes, en cuanto a diferentes formas de organizarse, de debatir lo que es la democracia, hacia dónde deben ir las nuevas legislaciones de protección de los pueblos, ¿no? Y justamente eso, en América Latina, lo que se da, este nuevo constitucionalismo participativo, ¿cómo ves? Pues bueno, antes de centrarme un poco de ello y poner algunos casos que ya se están dando, ¿no? Bueno, hay que sentar primero, yo creo, las bases de lo que es el constitucionalismo. Y bueno, desde sus orígenes, el constitucionalismo es pues una corriente de pensamiento encaminada a la consecución de finalidades políticas concretas, consistentes fundamentalmente pues en la limitación de los poderes públicos y en la consolidación de esferas de autonomía garantizadas mediante normas. Cuando he definido esto, digo que es una corriente de pensamiento porque que un Estado tenga una Constitución no es una condición sine qua non poder luego establecer resto de leyes. De hecho, hay países, hay estados muy importantes que no tienen Constitución, como es el caso pues, de Reino Unido en Europa o de Nueva Zelanda, ¿no? Países muy desarrollados, con leyes que, digamos, muy innovadoras, pero que no tienen Constitución. Por eso siempre digo que el constitucionalismo es una corriente de pensamiento. Y entonces, claro, pertenece a lo que es el plano de lo evidente, que no todas las constituciones son iguales, ¿no? Que una constitución establezca más derechos, obviamente es mejor que otra que si no los establece. Así como que se establecen mayores mecanismos de garantías para esos derechos, pues aportará una eficacia que no tendría en caso contrario. Y de la misma manera que se establece la obligatoriedad de un sector económico público, generará muchas más posibilidades de seguridad económica y soberanía, sobre todo de soberanía integral, que si la intervención económica le estuviera vedada al Estado, por ejemplo. Entonces, en cuanto a lo que es la participación, que es lo que tú me preguntabas, sí, se puede afirmar que un texto constitucional será pues, de una eficacia relativa y muy aleatoria si no tiene márgenes de participación institucional o de participación ciudadana que ejerzan funciones pues, que van desde el control del poder institucional y administrativo y a la toma de decisiones directas, ¿no? Entonces, hay que dejar claro, o desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de muchos autores que escriben sobre la importancia de otorgar una mayor vías de participación a la ciudadanía a través de las constituciones, que una constitución no habilitada de estructuras de participación, pues al final me temo que queda a merced de los grupos fácticos de poder, ¿no? Y en cuanto a esa democracia que tanto se habla, acá en Paraguay nuestra constitución es del 92, en otros países se ha hecho nueva, sí. Se habla mucho de esa democracia, ¿verdad? Claro. Que tenemos desde hace 30 años, pero con tus visitas, los estudios que estuviste haciendo aquí en Paraguay, el doctorado también que empezaste ahora y que estás recabando información aquí en Paraguay, ¿cómo ves esa democracia participativa teniendo en cuenta esa constitución? Vamos a quitarle, ¿verdad?, de participativa, democracia tal cual, ¿no? Porque precisamente
hay que hablar más de la idea que se tiene de democracia que del concepto propio, ¿no? Porque la democracia es un concepto o una idea que pertenece al campo discursivo de luchas. No existe un concepto único, sino que va cambiando con el paso del tiempo, con las características del país donde, digamos, se define ese concepto de democracia, y que el concepto de democracia y la definición que se le da en determinados países, pues esa idea concreta prevalece porque se ha impuesto por un consenso de ideas desde todos los ámbitos. Pero sí es verdad que si hablamos de democracia representativa y no participativa, pues la democracia viene a ser más que un modelo de selección de élites mediante elecciones, ¿no? Cada 4, cada 5, incluso cada 6 años, pues hay unas elecciones con partidos muy cerrados, muy anclados, y a eso le llaman democracia, ¿no? Y sin embargo no tiene nada que ver con lo que es la participación de verdad por parte de la ciudadanía. Entonces, si la conformación, digamos, de ciudadanos deliberativos y de espacios y canales de deliberación, pues la democracia representativa, pues yo diría que se torna como en una especie de agujero negro, ¿no? Un agujero negro institucional que solamente se filtra por una técnica electoral muy depuradora, porque no todos los partidos pueden llegar a presentarse a unas elecciones si no tienen unos determinados patrocinadores, recursos económicos. Entonces también esos partidos que al final pueden conseguir a gobernar o a tener unos buenos resultados en las elecciones, pues hay muchos intereses económicos detrás de esos partidos, y eso dista mucho de una igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y entonces lo único que nos transmite esa democracia representativa son lógicas, me temo que muy opacas, de los partidos dominantes. Y teniendo en cuenta también la Constitución, por ejemplo, Chile, que tanto esa revolución que hubo prácticamente, ¿verdad?, en los últimos años de los estudiantes, claro, la nueva Constitución, ¿cómo ves eso también? Pues todo eso, digamos, pertenece a la demanda por parte de la población de tener muchos espacios de participación. Por eso yo, cuando antes he definido lo que es constitucionalismo, he dicho que también debe consolidar esas esferas, esos espacios de participación. Y en Chile eso es lo que se demandaba, ¿no? Fíjate que en Chile lo que ha pasado es que tiene una constitución que se hizo durante la dictadura de Pinochet. No es una constitución que haya sido redactada durante el periodo democrático desde el año 90 en Chile. O sea, que necesitaban ese cambio. Claro, y lo demandaban sobre todo las generaciones jóvenes. No olvidemos también que en casi toda Latinoamérica, pues el 30 al 40% de la población es menor de 35 años. Entonces, pertenece a la máxima obviedad que demanden una ampliación de sus derechos, y eso también nos lleva a entender lo que es la participación de verdad, ¿no? Y yo creo que lo único que tenemos que hacer para comprender qué debe ser la participación ciudadana dentro de una democracia, o que una constitución establezca vías para esa participación, lo único que tenemos que saber es algo muy claro: ¿qué es la participación, no? A lo mejor... ¿Cómo se participa? Claro, pues la participación es algo tan simple como tomar parte en algo. ¿Qué es lo que pasa con este concepto? Pues que cuando abrimos el diccionario y vemos lo que es la participación, tenemos varios significados, varias acepciones. Y en lo que se refiere a participación, yo creo que nos aleja mucho del campo del derecho político, y los conceptos que se nos quieren vender como participación nos llevan al terreno de lo que sería más el derecho civil o el derecho mercantil. ¿Por qué digo derecho mercantil y participación? Porque ahí se define participación no como tomar parte en algo, sino como recibir parte de algo, como las participaciones que son las partes que se poseen en el capital de un negocio, de una empresa, y lo que se hace es querer proteger esa especie o ese sistema económico, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, participación como desde el derecho mercantil o desde el derecho civil nos lleva más a un significado mucho más de sentido propietarista, de propiedad, y que para nada se ha concretado como una acepción o como un significado
de lo que sería el derecho político del plano jurídico y político, ¿no? Entonces, en un sistema constitucional que se basa en la idea de la democracia como gobierno del pueblo, queda claro entonces, si entendemos esa democracia como gobierno del pueblo, que etimológicamente es lo que significa del griego demos, pueblo, kratía, poder, queda claro cuál sería el derecho que adquiere el pueblo: mandar, regir, dirigir, en definitiva, participar activamente. Democracia y participación van ligados de la mano. No puede existir una democracia verdadera si los espacios de participación y deliberación a la ciudadanía son opacos, están cerrados y sin posibilidad alguna. ¿Te parece, Jorge? Hacemos una pausa y seguimos hablando de esto. También lo que involucra derechos humanos, los pueblos indígenas que están en nuestra Constitución, y de lo que estuvimos hablando mucho este año aquí en Hecho y Derecho, los desalojos, comparando un poco con Bolivia, que también tiene una Constitución que involucra más a estas comunidades. Entonces, si podemos hablar de eso en el próximo bloque, ¿te parece? Sin problema, muy interesante. Cumplimos y seguimos hablando aquí con